Esta historia empieza una tarde, donde se puede ver una joven caminando con su canasta. Esta misma menciona que ella está en problemas, porque el sol se pondrá pronto y si llega tarde su maestro Brun le regañará. Pero esta misma abre la canasta y empieza a comerse las fresas silvestres, mencionando que al parecer su maestro Brun también está en problemas. Pero se pregunta si él podrá comerse las fresas, que él tiene un gusto muy refinado. Y mientras ella prueba las fresas, menciona que son muy dulces. Pero esta misma dice que debe regresar rápido a su casa y se marcha. Pero mientras va llegando menciona que se le hizo muy tarde, y está segura que su maestro le regañará, pero se alegra de que la puerta siga abierta, incluso después de que el sol se haya puesto. Y gracias a eso no tendrá que dormir en la intemperie. Pero cuando la protagonista entra, se pregunta que a dónde fueron los vigilantes nocturnos, y también se pregunta que qué habrá ocurrido. Ella se acerca a una multitud con antorchas, que al parecer están haciendo una huelga. Pero uno de los que habla en la multitud dice que tiene que encontrarla, y que recompensarán al primero que la encuentre. Ante lo que la protagonista se pregunta que si acaso robaron algo importante, y esta menciona que si sale en un momento como ese, de seguro ellos sospecharán que fue ella, porque nació siendo una marginada. Y sabe que incluso si demuestra su inocencia, pensarán que es su culpa, porque dejaron entrar a una marginada al pueblo, y seguramente la tratarán mal, ya que si incluso su amo la mata, y la tira al costado del camino, a nadie le importará, porque los marginados son rechazados por todas las personas. Y entonces, ella decide esconderse mientras se pregunta que qué debería hacer, porque si incluso llega a su casa sana y salva, le preguntarán que dónde estuvo todo ese tiempo. Pero esta recuerda que su maestro Brun es una persona muy caprichosa, y él podría protegerla. Y de ser así entonces se marcha, porque mientras logre atravesar ese camino estará a salvo. Pero en ese momento llega una persona con una lámpara en la mano, y sujeta a la protagonista por un brazo, y le tapa la boca. Ella quiere pedir ayuda, pero la persona le dice que es una idiota, y le pregunta que si acaso quiere morir, o le pregunta que por qué volvió, y ella llama al maestro Brun, mismo que le dice que incluso puso dinero en la canasta, y le pregunta que por qué no escapó, y le dice que tiene que huir, pero mejor le dice que espere, y aquí se la lleva corriendo. Pero la protagonista le dice al maestro que espere, y le pregunta que qué está sucediendo, y Brun le pide que se calle, ya que si los encuentran él no la podrá cubrir. Y mientras corren por una azotea, la protagonista mira que abajo todos siguen buscando, y ella se pregunta que qué diablos está pasando, entrando ellos a una sala, donde la protagonista le pregunta al maestro que qué es ese lugar, pero Brun empieza a empujar unos estantes de libros, y le pide ayuda a la protagonista. Viendo nosotros que se abre la puerta, él le pide que huya usando ese pasaje, pero de adentro sale el padre Brun, que le dice que es como lo esperaba. Pero Brun le pregunta que qué es todo eso, que si acaso no va a mostrar piedad por una niña, que por qué está actuando como un tonto, y también le dice que el único que puede controlar el agua es su majestad el emperador, porque incluso si ofrece un sacrificio, nada cambiará, y lo que está haciendo es muy ridículo. Pero su padre le grita que el ridículo es él, ya que esa es su tierra, y tiene que apaciguar al dios del agua, y tienen que evitar que los valles y los ríos se desborden, porque fueron ellos los que hicieron que esa tierra se vuelva tan lucrativas. El padre de Brun manda a que encierren a su hijo en la habitación, y este sigue muy molesto porque su hijo lo está molestando, por culpa de una simple marginada. Esto mientras la protagonista está temblando, y pregunta que qué harán con ella, y este le dice que la ofrecerán al dios del agua. Ante lo que la protagonista con mucho aterro, le dice que ella es una marginada, y no es posible que el dios del agua acepte a alguien como ella. Pero aquí le tapan la boca, la amarran de los brazos, y se la llevan a caballo hasta la orilla del río. Cuando ella llega, empieza a rogar para que perdonen su vida, y el padre del maestro Brun le dice que ella solo es una pobre marginada, y le pregunta que por qué cree que él le dio un trabajo y cuidó de ella, y le pide que entonces le devuelva el favor con su vida. Y alguien dice que al dios del río nunca se le ofreció una marginada antes, pero el padre de Brun dice que no se puede evitar, porque él no tiene una hija. Este dice que si ese sacrificio falla solo prepararán otro sacrificio, y en primer lugar él ofrecerá, pero ahí mismo cae un fuerte rayo, y todos se preguntan que qué está pasando, ya que empezó a llover de repente, y unas personas que están ahí
Se preguntan si será porque trató de ofrecer a una marginada, otro dice que es culpa de su origen, pero el padre de Brun se enoja y la toma por un brazo, mientras que ella sigue pidiendo ayuda. Pero el padre de Brun le pide que se tranquilice, y cuando la iba a lanzar al río, apareció una luz muy brillante, misma que cortó el brazo al padre del maestro Brun. Esto dejó a la prota quedó muy sorprendida, y podemos ver que es un hombre alto con espada, y un pelo de color rubio. También vemos que la prota sigue lanzada en el suelo con lágrimas en los ojos, y él la mira con mucho amor, y dice que al parecer llegó a tiempo. Y este mismo chico se inclina y le acaricia el rostro, cosa que le sonroja. Esta misma da las gracias, mientras que él le carga y le dice que ya no tendrá que esforzarse más. Pero las personas que están ahí presentes dicen que él es un noble, y se preguntan, que por qué los nobles tienen poderes sobrenaturales, o por qué solo ellos pueden dominar el espacio, y por qué un noble de tan alto rango fue a una área tan remota. Pero en ese momento, el noble le entra una luz amarilla en la boca a este tipo que hace que se calle, y tapándole la cara a la protagonista, le dice que es mejor que ella no vea eso, y esto mientras que todos empiezan a pedir perdón, diciendo estos que todo se hizo de acuerdo a las instrucciones de su señor, y ellos solo seguían órdenes. Pero aún así, él los mató a todos, y cargando a la protagonista, dijo que esos tipos pusieron sus sucias manos en una Alep, así que fueron castigados. Pero la prota se pregunta que qué castigo, que Alep, que de qué diablos él está hablando, pero en ese momento ésta se desmaya. Pero aquí pasamos a otro lado, donde este señor se pregunta que por qué el príncipe Helios está en un lugar tan remoto, y a dónde se dirigió tan pronto como llegó ahí, porque ya hace 10 minutos que Su Alteza llegó usando el equipo de movimiento espacial, y tan pronto como llegó se dirigió a algún sitio. Y este se preguntaba que qué demonios estaba pasando, pero dice que de todos modos estará esperando a Su Alteza en ese lugar, así que deben prepararse, para encontrarse con él de inmediato. Pero él se pregunta que por qué, en una ciudad sin nada más que inundaciones o sequías, que por qué se presenta Su Alteza en ese momento. El señor también se pregunta, que quién será esa mujer, y piensa, que Su Alteza no tiene por qué llevarla en los brazos. Pero en ese momento el príncipe llama al señor Monasbel, y éste le da la bienvenida a Su Alteza, y le pregunta que qué hace en un lugar tan remoto como ese, y mientras el príncipe suelta unas cabezas al suelo, Monasbel pregunta quiénes son esas personas, y el príncipe le dice que eso es algo que él tiene que investigar, y también le dice que regresará al Palacio Imperial. Y como acaba de utilizar el transportador espacial militar de territorio de Monasbel, se lo explicará al departamento militar, así que él no tiene por qué preocuparse. El señor le dice que si a Su Alteza, e inmediatamente el príncipe se va, Monasbel manda a sus hombres a llamar al alcalde, para que descubra quiénes son esos tipos en ese instante, ya que el simple hecho de que Su Alteza fuera en persona puede tratarse de un gran problema, y también manda a buscar el cristal de comunicación. Pero por otro lado, en la habitación imperial, vemos que la protagonista está durmiendo, y ésta se despierta de repente, al lado del príncipe, quien le está abrazando. Él se sienta en la cama, y le pide que se calme y que no se preocupe, porque él no tiene intención de hacerle daño. Aquí la protagonista empezó a llorar, y el príncipe dice, que probablemente sea un efecto secundario que ocurre ocasionalmente cuando se despierta una habilidad extraordinaria, porque se usa mucha energía al principio. Pero mientras ella intenta hablar, él le dijo que no se preocupe porque pronto estará bien, y poniéndole la mano en su cabello hizo que se duerma, y le pidió que descanse un rato, pero ella le dice que tiene que agradecerle, y él le cayó con su dedo, y le pidió que descanse y no piense en cosas innecesarias. Y un momento después, el príncipe dice que se ha dormido, y que a ese ritmo toda la habitación podría terminar cubierta de maná, porque probablemente sea la primera vez que ella usa maná, y se volverá insoportable para su cuerpo entonces, viendo nosotros, que con una mano él empieza a absorber el maná, y mientras la mira cuando duerme, dice que ella es una pobre niña, y que él nunca la abandonará. Pero mientras la protagonista duerme, ésta se encuentra flotando en un espacio azul, donde hay muchas hadas, mismas que se ríen, y mencionan que tienen a Alep, dicen que es Alep, que es su Alep, y le preguntan si ahora los puede ver, pero la protagonista piensa que debe ser un sueño, pero es cálido, tranquilo y muy cómodo, pero se pregunta si acaso será que está muerta, pero vemos al príncipe,
mismo que dice que pronto despertará. Pero aquí una breve historia, donde la protagonista nos cuenta que ella, como muchos marginados, tuvo una vida corta y miserable, y que ni siquiera supo quiénes eran sus padres. Y esto, porque siempre que alguien tenga manchas negras en su cuerpo, tendrá que vivir para siempre como un marginado, pero aún así ella logró ser feliz, ya que conoció a la vieja pescadera, quien la crió y le enseñó a trabajar duro, y ella por agradecimiento trabajó duro incluso si no le pagaban. Y la protagonista siempre decía que tiene que agradecerle aunque sea un poco, porque ella nunca dejó a una persona como ella atrás, y a los marginados no se les permitía poseer tierras, y no había nadie que les alquilara una habitación, y cuando se trataba de trabajos que la gente humilde podía hacer, eran solo trabajos peligrosos, sucios y evitados por todos. Pero ella pudo dormir en una habitación que la protegía de la lluvia y el viento, e incluso pudo tener 3 comidas, y mencionó que era muy afortunada. Pero un día, mientras caminaba por el pasillo, se dio cuenta que la puerta de la anciana pescadera estaba abierta, y cuando echó la mirada para ver, se dio cuenta que adentro había alguien, que le dijo a la vieja que pronto estaría en problema, mientras le preguntaba si eso era todo lo que tenía. Entonces, la protagonista fue a pedirle ayuda a alguien, y dijo que estaba segura de que lo vio, y era el sobrino de su abuela, pero esa persona, dándole una patada, le preguntó que cómo se atrevió a hablarle, y la mandó a desaparecer. Y la protagonista tuvo que volver a las calles, y se preguntaba que si acaso algún día podrá tener suerte, o volverá a dormir bajo un techo, porque donde quiera que ella iba era echada. Y en la biblioteca le arrojaban libros, pero aún así ella se acercó al maestro Brun, y le preguntó que si necesitaba otro libro, pero él le preguntó si no le escuchó, ya que le estaba diciendo que se vaya de ahí, y mientras la protagonista caminaba, dijo que tuvo un sueño muy estúpido, donde era salvada por una buena persona, y se pudo imaginar diciendo que estaba bien, y aunque no haya nadie que la consuele, alguna vez quiso ser el personaje principal de una novela, pero menciona que no puede estar soñando siempre, y debe aceptar la realidad, y tiene que limpiar todo, y llevar agua. Pero en ese momento, en su sueño llega el príncipe, y le acaricia la cara, y le dice que ya le había dicho que ella estaría bien. Y mientras se la acariciaba, ella empezó a despertarse, y las pequeñas hadas dijeron que tienen miedo, y tienen que escapar. Y la protagonista también dijo que es cómodo, y se preguntaba que por qué lleva una ropa de seda, o que dónde está, porque nunca había visto una habitación tan hermosa. Ante lo que el príncipe le preguntó que cuánto tiempo va a seguir haciendo eso, ahí la prota se despierta, y se asusta. Ella se iba a caer, y él me sostuvo y le pidió que tenga cuidado. Y la protagonista le pidió perdón, y empezó a pedirle continuamente perdón, y le dijo que ella solo es una persona humilde, que se equivocó y cometió un acto imperdonable al meterse en la cama de un noble. Y esta dice que ella no es ese tipo de persona, y con lágrimas en los ojos le dice al príncipe que le puede matar, pero él le seca las lágrimas. Pero la protagonista dice que aún así no importa, porque eso es un sueño. Pero el príncipe le dice que no es un sueño, que es la realidad. El príncipe también dice que el circuito de maná se controló, y al parecer su fuerza se ha estabilizado. Y le pregunta a la protagonista que si ella no recuerda nada, pero ella le pregunta que recordar qué, y esta dice que él ayudó, pero el príncipe dice que no, eso no, ante lo que la protagonista vuelve a pedir perdón, y le dice que lo lamenta mucho, porque ni siquiera puede responder correctamente a la pregunta de una persona noble. Pero el príncipe le dice a Lisa levante la cabeza, y ella se pregunta que cómo él sabe su nombre, pero el príncipe dice que él es Helios, y ahí no hay nadie que pueda hacerle daño, así que no debe preocuparse, porque para estabilizar el circuito, necesitaba dominar el espacio a su alrededor tanto como fuera posible, y por eso él se quedó con ella. Pero la protagonista le dice que lo lamenta, y el príncipe le pide que no se disculpe, porque él no merece su disculpa. Pero la protagonista le pregunta que por qué, y él le dice que además, porque ella no tiene que inclinarse ante nadie, excepto su majestad el emperador, así que le pide deje de actuar de esa forma, y tomando su mano le da un beso, y le dice que ella es una lep. Pero ella se quedó como que no sabe nada, y en ese momento su estómago suena bastante fuerte, y ella dice que es una vergüenza, y ahora que lo piensa no ha comido nada, excepto las fresas silvestres que comió el día anterior. Ante lo que el príncipe le pide disculpa, ya que ella usó mucha fuerza,
y le pide que primero se bañe, y luego vayan a comer. Ella le dice que sí, pero cuando él da la espalda, ella lo mira sonrojada, y menciona que él es alto. Pero él voltea y le dice que llamará a un sirviente, y la protagonista se sorprende, y le dice que sí, que está bien, y él le dice que lo tome con calma, y se relaje, porque a partir de ahora, ese lugar será su nuevo hogar. Cuando él se va, la protagonista menciona que todo es muy hermoso, y ella no puede relajarse, y empieza a ponerle la mano a todo, preguntándose si acaso esa habitación es de verdad, y menciona que no puede pensar que ese sitio sea su casa, y dice que eso es imposible, pero en ese momento, llega alguien tocando la puerta, y la protagonista le dice que puede pasar, pero cuando llega la sirvienta, y llama a la protagonista con mucho respeto, la protagonista menciona que eso debe de ser algún tipo de error, pero entonces la sirvienta entra, y le dice que está encantada de conocerla, y su nombre es Denia. La protagonista le dice que ella también está encantada, y su nombre es Lisa. La sirvienta le dice que por orden de su Alteza, se decidió que ella cuidaría de la señorita Lisa por un tiempo, y si tiene algún inconveniente, o necesita algo, que por favor se lo haga saber. La protagonista le dice que sí, y la sirvienta le dice que la llevará al baño primero, y también preparó algo de comida ligera para la señorita, y podrá comerlo en el baño. Entonces, la sirvienta se percata que la protagonista está descalza, y le dice que no hay alfombras en el pasillo, que por favor use las pantuflas, y mientras se la coloca, la protagonista menciona que es muy suave, y además es la primera vez en su vida que alguien las deja usarla, y dice que son solo cosas desconocidas, y parece que nada es real. Mientras se dirigen hacia el baño, entran una puerta, y la protagonista se queda sorprendida al ver el baño, mientras que la sirvienta le dice a la señorita Lisa que vaya con ella, pero la protagonista está un poquito tímida, y la sirvienta le pregunta que si ocurre algo, pero la protagonista menciona que todo es muy hermoso, y si ella entra lo va a ensuciar, y la sirvienta le dice que no se preocupe por la suciedad, porque los baños son para quitar el sucio, y la protagonista le dice que ella, pero la sirvienta le dice que entre, ya que será más difícil preparar otro baño, y ahí, la protagonista recuerda lo que le dijo Dania, puesto que si se quita la ropa, podrían ver las manchas, que son la prueba de que ella es una marginada, y más que nada, si la gente sabe que ella es una marginada, que tiene manchas negras, a pesar de ser tan amables con ella, ellos pueden llegar a despreciarla. Entonces, la sirvienta ve que la protagonista se está sosteniendo su bata, y le dice que puede entrar con su bata puesta. Entonces, la protagonista le dice que está bien, y menciona que es la primera vez que se sumerge en agua caliente, y se sorprendió, porque hacía tanto calor, que pensó que se le quemarían los pies, y se preguntó que si es así como debería de ser. Entonces, la protagonista se ve un poco incómoda, y la sirvienta le dice que el agua está caliente, y tiene el efecto de curar heridas, y le pregunta que si le duele. La protagonista le dice que sí, pero solo un poco, y la sirvienta le dice que el dolor debería disminuir poco a poco, a medida que se recupera. Entonces, la protagonista está muy relajada, y menciona que es cálido y se siente muy bien. La doncella le dice que tome, que eso fue hecho especialmente para la señorita Lisa, y la protagonista lo toma, y se sorprende mucho, ya que incluso se lo dieron en una taza de vidrio, y menciona que debe ser muy costosa, y es hermosa, y delgada. Entonces, entrando la cuchara lo prueba, y se da cuenta de que es chocolate, y la doncella le dice que sí, que eso es lo mejor para cuando una persona está cansada, y le pregunta que si alguna vez lo había probado. La protagonista le dice que sí, pero solo un poco, ya que una de las galletas que fue servida en la familia Copin sabía así, y en secreto ella tomó un trozo, pero quería comer más. Entonces, ella tiene un breve recuerdo, donde estaba con su maestro Brun, y él le preguntó a Lisa que si de verdad quería comer eso, ya que ella lo ha estado observando desde hace un tiempo, y le dice que le dará uno cuando sea su cumpleaños. Ella le da las gracias al joven maestro, pero menciona que las criadas la descubrieron, y le robaron la galleta, y le dijeron que ella no merecía comer chocolate, por su bajo estatus, y ellas solo la tiraron,
y la pisotearon frente a su cara, y la protagonista menciona que es mala suerte para un marginado morir, y fue gracias a esas palabras que ella pudo seguir viviendo hasta ahora, y estar vivo en sí mismo es algo por lo cual estar agradecido, y se suponía que la gente como ella no pedía nada más, ya que nació con el cuerpo de una marginada, y le era mejor no tener sensaciones ni emociones, pero Lisa no pudo deshacer sus emociones, y la protagonista mencionó que es delicioso, muy delicioso, y la dulzura que sentía en su lengua la hizo sentir mucha alegría. También nos cuentan que se dice que la emperatriz del Imperio Agaya es como una diosa, ya que hace 1000 años apareció el señor demonio de las llamas, y tras quemar cielo y tierra, no volvió a llover en el imperio, y la emperatriz fue el primer Alep que derrotó al demonio e hizo que lloviera, y desde ese momento hasta la actualidad, solo con el poder de Alep puede llover, y no importa cuán poderosa sea una persona. No se pudo crear una tierra donde la gente pudiera vivir sin un Alep y, por lo tanto, se considera a Alep como un dios en la tierra, y, por tanto, el palacio se convirtió en un lugar sagrado. En otra escena, podemos ver que llega un joven, preguntando por su majestad. Es el esposo de la emperatriz llamado Caís. Los guardias le dicen que ella está junto a la fuente en el palacio de verano. También mencionan que cada palacio lleva el nombre de las 4 estaciones: primavera, verano, otoño e invierno, y de los 4 palacios, el palacio de invierno, donde vive Helios, es un sitio pequeño y tranquilo, pero aún así, sigue siendo un palacio, y el esposo de la emperatriz menciona que una mujer extraña apareció en ese lugar, y además de eso, Helios la llevó cargando en sus brazos, y esa es una situación extraña, y le dice a una de las sirvientas que prepare el espejo, y también mencionan que el esposo de la emperatriz Atella no solo es joven, también es atractivo, y la emperatriz a sus 45 años tuvo un sucesor con él, e incluso Helios necesita permiso para tener una audiencia, pero el esposo la puede ver cuando quiera. Entonces, el marido de la emperatriz dice que ya está listo y puede ir a verla, y menciona que no puede creer que no le hayan dicho antes, y mientras termina de alistar, menciona que no es gracioso, porque aunque él tenga 30, no sabe cuánto tiempo tendrá que seguir complaciendo a esa mujer, pero pronto, todo eso terminará, y después con todas sus fuerzas, golpeará a la cabeza de la emperatriz contra el suelo, y también golpeará la cara del arrogante Helios, y menciona que ya está deseando que llegue el momento en que ambos rueguen por sus vidas. Pero más adelante, podemos ver que Caís llega donde está la emperatriz de Atella, y ella levanta su rostro, y le llama por su nombre. Él le toma su mano, y le da un beso, y dice que se despertó en la mañana, y cuando se estuvo vistiendo de repente, se dio cuenta de que le faltaba algo. Entonces, la emperatriz le pregunta que si algo desapareció, y él le dijo que sí, su corazón, porque siempre está con usted su majestad. Entonces, tomando la mano de la emperatriz, se la puso en su cara, mientras la emperatriz se reía, y le dijo que no hay nadie mejor que él para la adulación, pero él le dijo que solo le susurraba su amor a su esposa, y le preguntó que si acaso le molesta, y ella menciona que eso es parte de su encanto, pero ella le preguntó que si fue a saber sobre el príncipe, y le dijo que es cierto que Helios llevó una mujer al palacio de invierno, y cuando él intentaba decirle que no lo malinterprete, ella le dijo que nunca imaginó que Helios iría al territorio Monasbel para llevarla, y Caís se sorprende, pero menciona que el príncipe siempre dijo que no tenía interés en mujeres. La emperatriz le dice que así es, y Caís le menciona que él no le agrada mucho al príncipe heredero, pero sin embargo, él es su esposo, padre de la princesa. La emperatriz se queda en silencio, y él sigue diciendo que un príncipe que no se ha casado, a la edad de 26, de repente, llegó al palacio con una mujer en los brazos, y no es algo que se pueda ignorar. La emperatriz, acercándose, le dice que es muy lindo de su parte, pero no tiene que ocultarlo. Él se hace el tonto, y ella le dice que él solo está preocupado por la lluvia que cayó en Monasbel, y él menciona que al parecer la emperatriz vio a través de él. Una lluvia inesperada cayó en el territorio Monasbel,
y si no fuera porque Helios fue el que salió, él no habría sospechado, pero el príncipe actuó solo, y las personas que vivían en esa pequeña ciudad sucumbieron en un instante, y mencionaba que el hecho de que Helios fuera ahí y realizaran la investigación de una supuesta traición, y la lluvia inesperada, y la mujer en el palacio de invierno, definitivamente algo debe de estar ocurriendo, pero la emperatriz le dice que en ese momento no hay nada que ella le pueda decir, porque es demasiado pronto para hacerlo público, pero entonces él le dice a su majestad que no fue a ese lugar por eso. Él le dice que solo quiere saber si al príncipe le pasó algo bueno, ya que le gustaría prepararle un regalo, y la emperatriz le dice que es algo bueno, o tal vez va a pasar algo bueno, y le menciona que ella ha tenido muchos problemas con el matrimonio de su hijo hasta el momento, pero no porque su hijo sea un hombre irresponsable. Entonces, el esposo de la emperatriz le pregunta que si acaso Helios está pensando casarse con la chica que trajo, y le dice que seguramente llevó a esa chica con esa intención, mientras la emperatriz menciona que al parecer finalmente estará libre de su problemático hijo, se lanza sobre su esposo besándolo. Pero más adelante en otra escena, podemos ver que llega el marqués de Sarden, también padre de Caís, esposo de la actual emperatriz, y Caís le dice a su padre que no era necesario que él vaya hasta ahí, y le pregunta que por qué no lo esperó en el palacio de primavera. El padre le menciona que no pensó que se tardaría tanto tiempo. Entonces, se van a otro lugar, y empiezan a charlar, y mencionan que aparentemente esa historia es cierta, y el padre le pregunta que si realmente estaba lloviendo. Su hijo le dice que aunque la emperatriz no lo mencionó explícitamente, considerando que el mismo Helios la llevó, él cree que se trata de otro, Alep. Entonces, el padre, exclamando a Dios, menciona que con un Alep ya era suficiente, y si hay dos, el plan se verá entorpecido. Su hijo le dice que sí, y que primero se centren en alejar al Alep de Helios, ya que ella es la que está más cerca, y fácilmente se interpondrá en su camino. El padre menciona que es así, y deciden que la van a sacar del palacio de invierno, porque ese palacio es el más codiciado, pero dicen que no importa en qué palacio sea, verano u otoño, puesto que ellos no esperaban que se produjera una situación tan imprevista, a tan solo un paso, y su hijo le dice que no importa, porque lo único que tienen que hacer es atrasar un poco el plan. Después de ahí, a la protagonista le están enseñando el castillo de invierno, donde ella vivirá, y la sirvienta le dice que por favor elija su habitación favorita, y la protagonista menciona que cada habitación en ese lugar es muy hermosa, pero entre todas ellas, el lugar más hermoso es esa habitación azul, que hace que se sienta como si estuviera en las profundidades del mar, y le dice que le gustaría tomar esa habitación. Más adelante, están caminando por el patio del palacio, y la sirvienta le dice que han preparado algo especial para la señorita Lisa ese día, y le pide que la siga. La protagonista se ve bastante sorprendida, y llegan a un sitio donde claramente se ve un chef. Y él le dice a la protagonista que está encantado de conocerla, y su nombre es Kailap. La protagonista también le dice que es un gusto conocerlo, y la sirvienta le dice que él es el jefe de la cocina, y también fue el que preparó el estofado que ella comió el día anterior. Y la protagonista le dice que el estofado fue muy delicioso, y la sirvienta menciona que incluso apartó las salchichas con cuidado, y se las comió al final, y la protagonista le sigue diciendo que la salsa de crema también estuvo muy deliciosa, y también la tortilla con queso, y el estofado de pollo, las patatas con mantequilla también, y menciona que no sabía que las patatas sabían tan bien, y le dice que es muy agradable poder darle las gracias directamente al chef. Y él, riendo, le dice que se siente muy honrado de escuchar eso de la señorita, y le dice que la próxima vez preparará comida frita, ya que las patatas fritas son el manjar de las frituras, y la sirvienta le dice que debe tener cuidado, porque si come mucha comida frita, entonces engordará, y la protagonista le dice que está bien. La sirvienta le dice que cree que han terminado con los saludos, y le pide a la señorita Lisa que tome asiento. Entonces, la protagonista se sienta,
en una mesa que está en medio del jardín, mientras que el chef empieza a cocinar inmediatamente, y le pregunta a la protagonista que si le gustan más las salchichas que las carnes, y la protagonista le dice que sí, y el chef le dice que ya se lo imaginaba, porque las salchichas son costosas y requieren mucho tiempo para hacerlas, porque la carne incluye ratones y entre otras cosas. Y la protagonista tiene un pequeño recuerdo de su pasado, donde alguien le preguntó que qué estaba comiendo, y sí, podemos ver que tenía una rata. Entonces, las sirvientas con asco le preguntaron que si acaso es una cola, lo que salía de su boca, y le dijeron que eso era asqueroso, y la protagonista le pregunta al chef que cómo sabe que es carne de ratón, y él le menciona que nació en una familia pobre y solía comer muchas, cuando estaba pasando por un mal momento, y cuando era joven, se unió al ejército, y estuvo a cargo de la cocina, y su habilidad llamó la atención de los superiores, y antes de darse cuenta, se había convertido en el jefe de cocina de Su Alteza. Entonces, la protagonista se sorprende, que es absolutamente maravilloso, y también dice que ella solía atrapar ratones, pero realmente odiaba hacerlo. Pero, para los marginados, que no tienen a dónde ir, no había forma de ganar dinero, y tiene ese efímero recuerdo, donde ella compartía una rata con un compañero, y él le decía que no se puede comer carne, a menos que sea en momentos como ese, porque los ratones eran mucho mejor que las gachas de hierba, y su estómago se llenaba, y su cuerpo se calentaba un poco al comer ratas. Y después de eso, si no la hubieran contratado, por atropellarse con el carruaje de su maestro Brun, todavía estaría atrapando ratones, y algún día la habrían terminado vendiendo en alguna parte. Y se pregunta que cómo estará el maestro Brun, y recuerda que las sirvientas la despreciaron por estar sucia, e incluso hubo momentos en la que la obligaron a trabajar y a pasar por una experiencia terrible. Pero el maestro Brun nunca la discriminó, y él fue el único que le ayudó a escapar. Pero en ese momento, el chef llama a la protagonista y le dice que siente haberle hecho esperar, pero espera que disfrute de su comida. Y la protagonista, poniendo una mirada radiante, le dice que sí, que lo hará, que la disfrutará. En ese momento, empieza a comer, y mientras come se ríe, y menciona que está muy delicioso. El chef también se ríe, y la sirvienta se ve muy feliz, y la protagonista sigue recordando su pasado, cuando ella moría de hambre, y eso fue porque sufría de desnutrición por su dura vida diaria. Y lo que era aún más grave, era que su corazón también anhelaba algo, e incluso, si sabía en su cabeza que ya no era una marginada, sus pensamientos no podían cambiar. En otra escena, podemos ver al príncipe conversando con la marquesa Pilea, y nos cuentan que la marquesa Denia Pilea es el sexto caballero del imperio, y el príncipe le pregunta que si puede dejar que Lisa se comporte libremente, y él le dice que no le importa si pide algo, o dice algo egoísta, que cree un ambiente donde ella pueda hablar honestamente, y la marquesa se pregunta que si su educación como Alep no debería ser lo primero. Entonces, podemos ver que la marquesa es la supuesta sirvienta, que menciona que en ese momento siente que entiende un poco la orden de Su Alteza. Más adelante, la sirvienta o la marquesa le dice a la protagonista que al parecer la señorita Lisa necesita experimentar muchas cosas, y ella, riéndose, menciona que la experiencia de ser amada como una niña es muy buena. Más adelante, podemos ver que la prota terminó de comerse todo lo que le dieron, y menciona que ya no puede comer más. El chef le pregunta que si ya está llena, y le menciona que todavía falta el postre, y por supuesto, que se arrepentirá si no se lo come. Entonces, la prota dice que aún puede comer más, y el chef le dice que pronto lo preparará, así que espere un momento. Y la prota le dice que sí. En ese momento, alguien dice que ahí hay una taza de té que va bien con los dulces. Entonces, podemos ver que es una chica de ojos y pelo verde. La prota se sorprende y se pone pie, mientras que la sirvienta le pide a la señorita Lisa que por favor se siente, y la prota iba a cuestionarla, pero ella le dice
que es su trabajo servirle el té, y la señorita Lisa no necesita pararse. Entonces, todos están muy felices, y en ese momento, le pasan una taza de té a la prota, y le dicen que esa bebida contiene hojas de té, las cuales sueltan una fragancia a flores de cerezo. Y la joven del cabello verde le dice que lo trajo especialmente, porque quería que ella lo bebiera, y la prota, muy feliz, toma la taza y empieza a tomarlo, y después de un trago, menciona que realmente tiene una fragancia a flores de cerezo, también le da las gracias, y la sirvienta hace una humilde reverencia y le dice que de nada, y su nombre es Leite, y está a cargo de servirle, y en el futuro seguirá sirviendo su delicioso té durante la hora indicada. Y la prota menciona que recuerda a una sirvienta preparando el té en la mansión del maestro Brun, y en ese momento ella también quería probar a hacerlo, y entonces le pregunta a Denia que si le puede enseñar a preparar el té. Denia le dice que sí, por supuesto, y le dice que en primer lugar tiene que verter el agua caliente en la taza, y esa es el agua caliente. Para calentar la taza, luego, tiene que sostener la tetera con una mano y presionar suavemente la tapa con la otra mano para que no se caiga y verter lentamente para no derramar. Entonces, la prota se sorprende y le pregunta que si eso es todo lo que hay que hacer, y Denia le dice que sí, que si quiere puede intentarlo. También le dice que tenga cuidado porque está caliente, y la prota le dice que sí. En ese momento, ya está preparada para verter el té, y menciona que la tetera es sorprendentemente pesada, tanto que su brazo está temblando, y en ese momento se quemó un dedo y soltó la tetera porque estaba muy caliente. Y cuando todo se iba a derramar, Denia le gritó a la prota, pero detrás de ella apareció alguien, y podemos ver que es el príncipe, quien le menciona que parece que es demasiado para ella. Entonces la prota se sorprende, y en ese momento, el príncipe con su magia volvió a vertir todo dentro de la tetera, y la prota le dice al príncipe que pensó que se había ido porque estaba un poco ocupado. También le dice que lo lamenta, y el príncipe le pregunta que por qué se disculpa, porque ella no tiene que hacer nada, y si se trata del té, Denia lo puede hacer. Pero Denia le dice que le ruega que la perdone, porque tampoco es que sea perezosa con su trabajo, y menciona que en cuestión de etiqueta, pensó que no estaría de más que aprendiera, al menos cómo preparar el té, pero el príncipe, cambiando el ambiente, menciona que un Alep nunca le sirve el té a nadie, mientras que la prota está bastante asustada, porque Denia será regañada por su culpa, y en ese momento, la prota, sujetando el brazo del príncipe, dice que ella fue que le pidió que le enseñara, mientras que el príncipe se queda mirándola, y el chef y Denia se quedan bastante sorprendidos, mientras que la prota también notó que estaba sujetando el brazo del príncipe, y lo soltó rápidamente, y le dijo que lo lamenta. Pero el príncipe le pregunta que si acaso no le dijo que no necesita disculparse. En ese momento, el chef le dice a su Alteza que por favor tome asiento, y a la señorita Lisa que también, porque se inquietará si el invitado permanece de pie. Entonces, el príncipe le dice que él es su maestro, y le pregunta que por qué lo trata como un invitado, pero el chef, muy sonriente, le dice que incluso si su maestro lo visita de vez en cuando, nunca le da una sola palabra de elogio, y el príncipe se queda en silencio. Más adelante, el ambiente está más tranquilo, y la prota está sentada frente al príncipe, mientras observa un hermoso postre. La prota se queda en silencio, y el príncipe también, mientras que la prota, empujando el plato por la orilla, le dice que ella ya no puede comer más, así que por favor. Pero en ese momento, atrás de ella, el chef y Denia están bastante nerviosos, mientras que el príncipe se queda en silencio, y un segundito más adelante, le dice que hay un problema, y es que no le gustan los dulces. La prota le pregunta que si es en serio. Entonces, algo le sorprende un poco, y es que el príncipe le está sirviendo un té, y le dice a la prota que tenga. Ella le da muchas gracias y menciona que el príncipe es como una fortaleza que la protege, y quisiera
expresar su gratitud. Pero, se pregunta, ¿qué cómo puede hacerlo? Mientras, se queda mirándolo muy sonrojada, y menciona, que no sabe, de qué manera devolver su amabilidad, pero en ese momento, Denia le pide a su Alteza, que le disculpe, y le pregunta, que si fue a ese lugar, por algún motivo en especial, y el príncipe se queda en silencio, y le dice, que ha visto su majestad, y su majestad la emperatriz Atenea, y le dijo, que se hará como él dijo, y pospondrán la ceremonia de coronación, y deben darle tiempo a la nueva Alep, para que se prepare. Pero la emperatriz le dice, que al parecer, le gusta mucho esa chica, y le pregunta, ¿qué si no es así? Entonces, Helios le dice, que va a asumir la responsabilidad, ya, que si se recoge una bestia, el que lo hizo, tiene que tratarla, y cuando pueda valerse por sí misma, lo correcto es dejarla libre. Entonces, la emperatriz sonriendo le dice, que así es, también le menciona, que no sabía que era tan considerado, y no lo sabía, hasta ese momento. Y después de eso, él se fue. Entonces, volvemos al presente, donde la prota está probando el postre, y está bastante sorprendida, y el príncipe le pregunta, que si le gusta el chocolate, y ella se sorprende, y le dice que sí, y menciona, que comer chocolate, para ella, es como un gran lujo. Entonces, Denia le pregunta, que por qué no prepara un tarro de chocolate, y la prota le pregunta, que como que un tarro de chocolate. Entonces Denia le dice, que hay una confitería en la ciudad, y puede poner varios dulces dentro de un frasco de vidrio, y por supuesto, que también hay chocolate. La prota se queda muy sorprendida, mientras que el príncipe menciona que eso es barato, pero Denia le dice que cree que le gustará absolutamente a la señorita Lisa, y le pide a la prota que trate de imaginarlo, porque si lo pone en una botella, lo podrá comer cuando quiera. Mientras que el príncipe menciona que es absurdo, pero la prota se ve un poquito extraña, y el príncipe le pregunta que si se puede preparar para salir en una hora. La prota se pregunta que cómo así, pero el príncipe le pregunta que si quiere ir, y ella está bastante feliz, y le dice que sí, que quiere ir, y le dice que en 15 minutos, no, estará lista en 10 minutos. Entonces, se va corriendo, mientras que Denia le dice a la señorita que por favor espere, mientras que el príncipe se queda mirándola un poco raro, y el chef muy feliz. El chef también le menciona a su Alteza que la señorita es linda, y le pregunta que si no cree que es así, pero el príncipe menciona que él no ha dicho tal cosa. Pero el chef le dice que no está siendo honesto otra vez, pero el príncipe le dice que ella es una persona muy importante para el mundo, y será más seguro si él la acompaña. Y tomándose una taza de té, menciona que es muy dulce. Más adelante, la prota se está cambiando, y menciona que eso es. Y se pregunta que si realmente es ella, mientras que Denia dice que se alegra de haberlo preparado por adelantado, mientras que la prota dice que ese sombrero también es muy lindo. Pero Denia le dice que la más linda es ella, y es por eso que los sombreros y los vestidos también se vuelven más brillantes, cosa que hizo que la prota se sonroje mucho, y le dijo que no es verdad. Pero en ese momento, Denia le dice que claro que sí, mientras le daba un fuerte abrazo, y le pregunta ¿qué de dónde diablos trajo el príncipe? Una criatura tan linda como ella, pero la prota quiere hablar, pero Denia no la deja. Y Denia menciona que menos mal que su Alteza aún no se ha dado cuenta, cosa que deja a la prota desconcertada, y Denia menciona que hasta que se convierta en un miembro oficial de la familia real, tiene que amarla tanto como pueda. Entonces, Denia le dice que le permita su mano, y agarrándola, le pone unos guantes, y le dice que por favor se divierta mucho. Entonces, volvemos a donde está el príncipe, y él le pregunta a la prota que si está lista, y ella le dice que sí, y el príncipe le dice que vayan, que el carruaje los está esperando, y la prota le vuelve a decir que sí. Entonces, cuando van en el carruaje, el príncipe va con los ojos cerrados, mientras que la prota se queda mirándolo con sus enormes y lindos ojos. El príncipe le pregunta que si acaso ella está incómoda con él, y la prota le dice que no, eso no es cierto.
y menciona que Su Alteza es su benefactor. Y ella está muy agradecida, y no puede estar más agradecida, pero el príncipe dice que no lo hizo porque quería que le agradeciera, él la protegió, porque ella es una Alep, y la prota menciona que un Alep es un gran ser, que controla el agua, y es fuente de vida, pero dice que no puede creerlo, porque incluso, en ese momento sigue siendo humilde, y no siente que ha cambiado nada, y el príncipe es. Pero en ese momento, la prota le dice que si solo la protegió por eso, no tiene por qué salir con ella, y le pregunta que entonces, ¿por qué la trata tan bien? Cosa que hizo que el príncipe se quede en silencio, y el príncipe le dice que no recuerda haberlo hecho. Y en ese momento, la prota recordó a su maestro Brun, y puso una carita muy feliz. Y le dice al príncipe que entonces él es una persona amable, por naturaleza. Y eso es lo que ella se ríe, mientras que el príncipe le dice que es una tonta, y ella le dice que lo siente, y también, en los profundos bosques, se puede ver que alguien los está siguiendo. Por otro lado, en la chocolatera Wegen Candy, la pequeña prota hace su entrada, junto al príncipe. Esta está bastante sorprendida, ya que hay de todos los chocolates y dulces, ella también resalta que hay muchos dulces, y se pregunta que cómo los puede escoger. En ese momento, un señor que atiende en la puerta le pide a la señorita que se tome su tiempo y elija con calma, pero la prota le dice que le gustaría preguntarle una cosa, y es que si puede poner chocolate en un frasco. El señor le dice que es posible, pero no es recomendable, porque cuando hace calor el chocolate se derrite y mancha el tarro, y la mayoría de los clientes prefieren empacar los dulces. La chiquita, un poco apenada, dice que lo entiende, pero en ese momento, el príncipe pregunta que si no habrá problema se enfría el frasco, y el vendedor le dice que sí, y él utiliza su magia de hielo y congela el frasco. El vendedor se ve un poco sorprendido y asustado, y menciona que no puede creer que sea tan fácil crear un artefacto. En ese momento, el príncipe le entrega el tarro a la prota, y le dice que ahí los puede guardar. Esta lo toma muy contenta, y le da las gracias. Unos minutos más adelante, ya están todos los chocolates en el frasco, pero el príncipe dice que tiene unas cuantas cosas que hacer, que no se preocupe porque volverá pronto, y la prota le dice que lo entiende. En ese momento, le pregunta al cochero que si puede mirar alrededor de la ciudad mientras esperan, y este le dice que por supuesto. Estos empiezan a caminar, y la prota menciona que es muy extraño, porque incluso si camina por ahí nadie le mira mal. En ese momento, la pequeña prota pregunta que si eso es una tienda general, y el cochero le pregunta que si hay algo que necesite, y ella le dice que estaba pensando en comprar un pequeño regalo. Esto mientras piensa en Denia, el cochero le dice que entonces deberían entrar lo antes posible, y en ese momento, alguien le pregunta a la prota que si ella no es la sirvienta del maestro Brun. Podemos ver que es una chica de pelo rojo castaño, y él y el cochero le pregunta a la señorita, o mejor dicho a la prota, que si le ocurre algo, pero la chica del pelo rojizo castaño pregunta que por qué el cochero le llama señorita, y pregunta que por qué le dice a esa persona señorita, y la prota menciona que ella es la prometida del joven Brun, la señorita Isabel. Por otro lado, podemos ver al príncipe parado en unos callejones, también un sujeto que se esconde, y se pregunta que por qué está el príncipe en un lugar como ese, que si acaso se dio cuenta que le ordenaron investigar al huésped que está en el palacio de invierno, y lo persiguió hasta ahí, pero dice, no sabía que el príncipe también estaría ahí. En ese momento, el sujeto rompe un pergamino, y dice que debe escapar rápidamente, con el pergamino de teletransporte, pero el pergamino no funciona, y el tipo se queda incierto, y se pregunta que por qué no funciona. En ese momento, el príncipe empieza a avanzar, y la cara del sujeto empieza a ponerse un poco asustada. Este empieza a maldecir mientras corre, pero en ese momento, un fuego le corta el paso, pero este dice que entonces usará la mejora física, y saca un pergamino y lo vuelve a romper, y en ese momento da un salto, mencionando que trepara pared para salir de ahí. Este está bastante asustado, pero el príncipe levanta su mano, irradiando un brillo amarillo, y dice que es inútil, porque puso una cortina de bloqueo en esa área. En ese momento,
El príncipe utiliza una magia hace que el sujeto gravitatoriamente se dirija hacia él, y, sosteniéndolo por el cuello, le pregunta, que si está sorprendido, y dice, que parece que todavía no sabe quién es Lisa, pero no puede dejar que siga vigilándola. En ese momento empieza a ahorcarlo fuerte, tanto que el sujeto se revolca, y mientras que el príncipe lo mira fríamente, le pregunta, que si es una instrucción de Saden, pero este se queda en silencio temblando, y le dice que cómo lo sabe, pero en ese instante, el cuerpo de este sujeto empezó a arder, y este gritaba del dolor, mientras que el príncipe mencionaba, que al parecer pusieron una maldición del diablo sobre el espía, para borrar la evidencia, y ese es un método de Saden. En ese momento el príncipe hace un movimiento rápido, agarrando algo, y podemos ver que en su mano hay un pequeño diablito. Este se queda mirándolo, y se pregunta, que si acaso ya entró el diablo en el imperio. Por otro lado, la señorita del pelo rojizo castaño, grita que es ridículo, pero la prota, le dice a la señorita Isabel, pero al parecer no escucha, e Isabel sigue hablando porquerías, y dice, que Lord Corban estaba tratando de atrapar a una persona grosera. La prota se ve un poco asustada, mientras que Isabel sigue diciendo, que escuchó que fue castigada por disgustar a los nobles, pero no esperaba que se tratara de ella, y ahora que lo piensa, su atmósfera era diferente de otros marginados, y Bron tampoco lo mostró en su rostro, pero estaba especialmente preocupado por ella, ya que en una de sus visitas a la cárcel, Bron le dijo que no tiene que preocuparse por su familia, porque ahora que eso ha sucedido, tienen que imaginar que su compromiso nunca existió, e Isabel le gritó, que aunque eso fue lo que le dijo, fue su culpa que castigaran al señor Corban. Isabel está muy enojada, y le grita que la gente como ella no debería decir ese nombre a la ligera. En ese momento, a Isabel se le va la mano, tratando de golpear a la prota, pero el cochero se interpuso, y le preguntó a la señorita, que si estaba bien, y en ese momento, la prota llenada de valor, salió dando un paso adelante, y le dijo a Isabel, que ella ya no era esa persona. Ella ya no es una sirvienta, y le pide, que por favor le deje de atacarle. Isabel se enojó aún más, y le dijo que es una descarada, porque aunque es una marginada, se está tratando de lucir, y esto, mientras empezaban a forcejear con la prota, el cochero le gritaba a la señorita. Pero en ese instante, llegó el príncipe, preguntando, que qué es todo ese alboroto, y esto, mientras miraba con desprecio. Isabel puso una mirada de aterro, y en ese momento cayó al suelo, y mientras se inclinaba, le dio un honorable saludo a la sombra del imperio del agua, y todos se inclinaron, e Isabel se preguntaba, que por qué su Alteza Imperial está en un lugar como ese. El príncipe la seguía mirando de reojos, con una mirada bastante fría, y en ese momento, él giró su cara, llamó a la prota, y mientras acercaba su mano, le preguntó, que si estaba llorando, pero la prota le dijo que estaba bien, y no le pasó nada, y más que eso, el cochero le protegió. En ese momento, la prota se pregunta, que qué debe hacer, porque debido a ella, puede volverse más y más complicado, pero su Alteza al príncipe, levanta su mano acercando a la prota hacia su pecho, y ésta llorando mencionaba, que no puede llorar, porque manchará la ropa de su Alteza. Pero su Alteza muy enojado le pregunta a la prota, que quién se atrevió a hacerla llorar, que si fue esa mujer. La prota, aló un poco su ropa, y le dijo que no, solo se puso un poco emocional, y no quiere crear un alboroto en ese lugar. El príncipe la miró un poco extraño, pero en ese momento la cubrió con su capa, y le dijo que vuelvan a casa. También le preguntó, que si todavía no ha podido comprar lo que quiere, y le dijo, que entonces llamará al comerciante al Palacio Imperial, y esto, mientras la prota secaba sus lágrimas. Isabel quedó lamentable en el suelo, preguntándose, que si su Alteza es el nuevo maestro de la prota. Por otro lado, en el carruaje, el príncipe le dice a Lisa, que ya no tenga miedo, y ésta se ve más tranquila, y le dice al príncipe que no tiene miedo, y sabe que puede sonar tonto, pero se siente mucho más fuerte en ese momento. El príncipe le pregunta, que si se hizo más fuerte, y la prota le dice, que se siente más fuerte, porque le dijo a Isabel, que no le pegara más en la cara, y porque es una persona mala. La señorita Isabel debió pensar que estaba bien pegarle, pero la simple idea le molestó, y si le pegan, no solo Denia estará triste,
el cochero también estará en problemas, y Su Alteza también se enfadará, y la prota menciona que todavía no puede creer que es el cielo y el río del imperio, no puede creer que es una Alep, y en verdad no lo puede creer, pero el príncipe se lo dijo sin dudarlo, y todos en el palacio fueron amables con ella, y ella se alegra de importarles. El príncipe sonríe un poco, y le dice que se alegra que lo haya entendido, y si ella lo decide, él perdonará a quien sea, pero no habrá una segunda vez, y si no quiere que se enfade con él, no debe enojarse con ella misma, y la prota le dice que hará lo mejor que pueda. En ese momento, le dice a Su Alteza que por cierto, y le pregunta que si le puede hacer un favor. Por otro lado, en una casa un poco alejada, podemos ver unos pasillos, con puertas extrañas, y sobre una cama, el joven maestro Brun, se ve bastante triste, pero en ese instante a alguien le toca la puerta, llamándolo por su nombre, se sorprende, y aún sentado en la orilla le pregunta, que por qué ella, pero la prota se quita su túnica, y Brun le pregunta, que si acaso está loca, porque al parecer está viviendo una vida bastante buena, y le vuelve a preguntar, que a qué fue a ese lugar, pero la prota le dice, que solo se preguntaba, si el joven maestro Brun estaba bien, pero él le dice, que él ya no es el joven maestro, y que deje de llamarle así, pero la prota le dice, que tenía muchas ganas de decirle que estaba muy agradecida. Brun se sorprende, y le pregunta, que cómo que gracias, que si no recuerda que su padre trató de matarle, y le pregunta, que si acaso hay un campo de flores en su cabeza, la prota le dice, que aún así, él trató de ayudarle a escapar, y sin embargo no se dio cuenta, y simplemente volvió. Pero Brun le dice, que simplemente no quería mirar la estupidez de su padre, y si está agradecida, debería decírselo al chico que le recogió, y no molestarlo a él. En ese momento llega el príncipe, y Brun le dice a Lisa, que salga de ese lugar y desaparezca, pero la prota le dice que está bien, porque no le dolerá lo que diga, y en ese momento, le dice que lo siente por molestarle, y también le da las gracias, y menciona, que a pesar de que trató de salvarle, le atendió cuando le atropelló su carruaje, y la metió en su mansión. Brun se queda en silencio, y la prota le dice, que el joven maestro, nunca le dijo que ella estaba sucia, y está muy agradecida con el joven maestro Brun, inclina su cabeza, y le pide que por favor se cuide, y se mantenga saludable, y en ese momento sale nuevamente al pasillo, donde está el alcalde con un sujeto. En ese momento, la prota está muy emocional, y le da las gracias a Su Alteza, porque ahora puede irse a casa tranquila, pero en ese momento, la puerta se cierra detrás de la prota, y empieza a brillar de color amarillo. La prota se pregunta, ¿qué estará haciendo Su Alteza? Pero dentro, podemos ver a Brun bastante serio, y le pregunta al príncipe, que si hay algo más que le quiera decir, y el príncipe solo le dice, que él es muy impertinente. Por otro lado, podemos ver una vieja imagen, de cuando el príncipe rescató a Lisa, y alguien menciona, que al principio pensó que solo era un mago, pero la prota intentaba abrir la puerta, y el alcalde dice, que parece que la puerta ha sido sellada para que no se pueda abrir, y Su Alteza debe tener algo que decirle al joven Corban, y la prota dice que sí, parece que así es. El alcalde se queda en silencio observando a la prota, y menciona que no hay duda, esa es la mujer que Su Alteza sostenía en ese momento, y dice que no hay duda. La prota le pregunta, que si a ella, y le dice que sí, adelante, y le pregunta, que qué tipo de persona es la señorita. La prota se ve sorprendida, y se pregunta, que cómo debería responderle, porque cuando le echaron de la pescadería y no tenía a dónde ir, pero ahora está de pie, en un lugar desconocido de nuevo, y ya no es una marginada o sirvienta, se convirtió en una persona completamente diferente a su antigua ella, y le dice que ella es una Alep. Por otro lado, volvemos con el príncipe, que le dice a Brun, que él es impertinente, porque a pesar de que su familia ha caído, eso no significa que él haya olvidado sus modales. Brun se ve un poco molesto, pero se pone en pie, e inclinándose, dice que no esperaba ver a Su Alteza en un lugar tan miserable, y le pregunta, ¿qué puede hacer por él? Su Alteza Imperial el príncipe se queda mirándolo un poco extraño, mientras que Brun se pregunta, que qué es la sombra del agua, y mencionan, que la sombra del agua es el hermano varón de un Alep, y aunque posee un gran poder, comparable al de Alep,
son aquellos que nunca podrán convertirse en un Alep, y Brun pregunta que si Licha es una Alep, y el príncipe le pregunta que si lo sabía, y en ese instante se crea un breve silencio. Brun dice que vio el momento en el que llovió ese día, y le pregunta al príncipe que si sabe por qué decidieron ofrecer un sacrificio al dios del río en ese lugar, porque él no podía creer que existiera esa leyenda, porque hace cientos de años habían dos princesas en la familia real, y en caso de que más de una princesa se despierte como Alep, hay una regla, según la cual las más fuertes se convierten en la próxima emperatriz, y como resultado la hermana menor accedió al trono, pero ella era la hija nacida de una relación inapropiada, y la madre imperial trató de ocultar la existencia de su hija nacida de una aventura, y la hermana mayor trató de asesinar a la hermana menor, y la hermana menor escapó del palacio imperial para evitar una disputa por el trono, y por eso llegó hasta una tierra remota que aún no se había unido al imperio, y aquellos que no pudieron recibir el favor de la emperatriz, y querían agua trataron de hacer de Alep su dios del río, y por eso le asesinaron, porque quería que ella haga llover. Bron dice que los poderosos clanes que gobernaban la tierra se confabularon para matar a la princesa, y una vez cada 18 años, se decidía entre esas familias quien sacrificaría a sus hijas para apaciguar la ira del dios del río, y el príncipe dice que en los registros del nacimiento y difunción de ese Alep se registran sin omisiones, y la historia de ahora es algo que en realidad nunca sucedió, y Brun dice que siempre pensó que solo era una vieja historia, pero cuando vio llover ese día, pensó que realmente ese lugar podría haber sido el lugar donde el Alep 6 fue asesinada. El príncipe se queda en silencio, y menciona que eso significa que Lisa podría ser descendiente de esa Alep asesinada. Bron se queda en silencio, y pregunta que cómo lo supo, que él es su hermano. El príncipe dice que es sencillo, y le pregunta que si acaso no existe la costumbre de dar a luz a la hija de la familia, y Lisa nació en el momento adecuado, ya que solo pueden sacrificar a la persona adecuada, y los humanos podrido harían cualquier cosa para salvarse. Y no hace falta decir que es una persona malvada. Bron se queda en silencio, mientras que el príncipe le dice que no pasa nada, porque esa historia ya ha terminado, y tiene una sugerencia más, y le dice al joven Bron que se una al ejército de la fortaleza del volcán. Este se pregunta que como la fortaleza del volcán, y menciona que es un lugar donde no se sabe cuándo los demonios lanzarán un ataque, y se pregunta que si acaso esa no es la línea del frente. Brun se ve sorprendido, mientras le pregunta al príncipe que si entonces le va a dar una muerte honorable al pecador, y le dice que entonces hará lo que ordene, y le da las gracias por su generosidad, pero el príncipe le dice que no lo mandó a morir a ese lugar, él lo manda, porque él es la sombra del agua, pero Brun le pregunta que de qué está hablando, y le dice que él es culpable, involucrado en la alta traición del intento de asesinato de Alep. El príncipe le dice que es verdad, pero también él es la sombra del agua, y la alta traición. Él debe pagarla alistándose en el ejército, porque la sombra del agua es el primer guardián con el que se encuentra un Alep, y todo ese poder fue dado por el bien de Alep, y ahora que Lisa ha despertado, él también despertará, como una sombra del agua. Pero Brun pregunta que qué quiere decir su Alteza. El príncipe se queda en silencio, y mientras se gira, le dice que supone que está de acuerdo, y le dice que recuerde que su vida ya no es de él. En ese momento Brun se queda pensativo, y se pregunta que cómo que no va a morir. También se pregunta que si quiere que viva para expiar sus pecados. Por otro lado, el príncipe sale con ojos cerrados, y le dice a Lisa que lamenta hacerle esperar, y en ese momento se marchan, pero cuando él abre los ojos, se da cuenta que no hay nadie. En ese momento, alguien le dice al príncipe que ahí se encuentra la señorita. Este entra con una cara un poco rara, y podemos ver que hay una mesa de té preparada, y sentada está la prota y el alcaide. En ese momento el príncipe se acerca, mientras que Lisa está sonriendo, y el príncipe menciona que es una expresión desconocida, porque si no pierde su poder, la posición y el poder naturalmente tendrá como Alep, y todo lo que perdió, pensó que podría recuperarlo naturalmente, pero de repente lo que tiene que devolverle, tuvo la sensación de que no era todo eso. En ese momento, la chiquilla se da cuenta que el príncipe está ahí, y se sorprende. En ese momento el alcaide se pone en pie,
y le dice a su Alteza que lo siente por hacer algo egoísta, pero no pudo ver una persona tan noble de pie en un lugar como ese, y por eso la llevó ahí. El príncipe mira extraño a la pequeña prota, y ésta le dice que fue ella quien se lo dijo. Ella le dijo que es una lepra. Y en ese momento todos se postraron ante ella, y la prota le preguntó que qué están haciendo, pidiéndole que por favor se detengan. Pero el alcaide preguntó que si puede levantar la cara, y la prota le dijo que sí, que levanten la cabeza y se pongan de pie rápidamente. La prota estaba muy sorprendida, y dijo que si podría escucharle, y le preguntó que si le cree, y el alcaide le dijo que por supuesto, pero le preguntó a su Alteza que si le permitirá que la llamen por un nombre tan a la ligera, y el alcalde dice que así que la señorita es una persona demasiado noble para dejarla ahí, y le permitió llamarla señorita por el momento, y la señorita no tiene la obligación de revelar su identidad sin importar quién sea, porque todo el imperio depende de la señorita, y por así decirlo ese país también pertenece a la señorita. Y la prota dice que sabía que tenía que esconder su cara, y pregunta que si no debió haber hablado, pero el príncipe la tomó por su cara, y le dice que no le importa con quién quiera hablar. La prota estaba muy sonrojada, mientras el príncipe le acaricia el cabello, y en ese momento, el príncipe le dice al señor Monasbel, este se inclina, y le dice su Alteza que escucha, y el príncipe le dice que ha decidido no deshacerse de Brun Corban. Él es un noble con poderes sobrenaturales, así que le dará la oportunidad de expiar sus pecados en la fortaleza del volcán. Y la prota dice que en otras palabras el joven maestro Brun, y le pregunta que si se refiere a que ir al campo de batalla para luchar contra los demonios, y el príncipe le pregunta que si es un castigo demasiado ligero, pero la prota le dice que no es así, solo está un poco preocupada, pero el príncipe le dice que no se preocupe, porque él regresará con vida, y en ese momento, el alcalde Monasbel le dice que por cierto ellos dos, y le pregunta que cuando planean comprometerse, la prota se ve un poco sorprendida, y se pone roja instantáneamente. El príncipe se queda como un idiota, aunque los dos están en silencio. En ese momento el príncipe torna el ambiente un poco tenso, y dice que no tiene tales intenciones, que no diga esas tonterías. En ese momento Liz está ardiendo, y el príncipe le pide que vayan a casa. Esta le dice que sí, y se lamenta por las molestias, y Monasbel se queda un poco raro, y dice que no tiene ni idea de lo que está pensando su Alteza. Por otro lado, en el castillo de invierno, podemos ver que la prota está acostada felizmente en su cama, y bastante despeinada. Dice que ya salió el sol, y despertar tan tarde habría sido imposible cuando estaba en esa mansión. Entonces decide que se levantará, y se pregunta qué debería hacer ese día para cumplir con su papel en el futuro, y dice que debe aprender las letras y la etiqueta, y tiene que practicar usando su maná. En ese momento abre una puerta, y la chica de ojos y pelo verde le da los buenos días a la señorita, y la prota le pregunta que si ella es la que le llevó el té hace unos días, y ésta le dice que sí, es Lete, una de sus sirvientas, y griega a partir de ese día cuidará y servirá a la señorita, y hará su mejor esfuerzo. La prota se sorprende, y le pregunta que si la va a cuidar, pero Lete le pregunta que si no le agrada a la señorita, y la prota le dice que no es así. Solo se sorprendió de encontrar a alguien así en ese lugar. La prota está muy sorprendida, y la sirvienta le pregunta que si quiere que le prepare una comida, pero la prota le dice que no, porque ya es muy tarde, y si sobra un poco de avena eso será lo que comerá. La sirvienta le pregunta que si solo quiere avena, porque eso no es algo que diría una joven, pero la prota le dice que será difícil volver a hacer de comer en ese momento, y no quiere interrumpir su agenda. Y la sirvienta Lete le dice que está bien a su querida señorita, y le pregunta que cuáles son sus planes para ese día. La prota dice que está pensando en estudiar mucho, y la sirvienta le pregunta que entonces por qué no hace un sándwich y un picnic, y puede leer un libro en el jardín, y pensó que sería bueno almorzar también ahí. La prota dice que suena bien, y quiere almorzar junto al arroyo que está en el jardín. Entonces la sirvienta le dice que preparará todo de inmediato, y, minutos más adelante, la prota va con su canasta en mano, y menciona que hace un buen clima, y cree que puede concentrarse mucho en ese lugar. En ese instante, esta ya está sentada con un libro abierto,
y en ese momento empiezan a llamar a Alep, a decir que es Alep, y el olor es diferente al de su pequeña Alep. La prota puede sentir toda la magia fluyendo a su alrededor, y en ese momento dice que eso, que fue eso, pero en ese instante se queda observando algo sorprendida, y se pregunta, que si acaso hay alguien ahí, y podemos ver que es una linda pequeña de cabello azul muy linda y tierna. En ese momento, la protagonista se pregunta si es una niña, y ésta se ve muy sorprendida, o también se pregunta que quién es, pero ella dice que bueno, sorprendiendo a la pequeña, la misma que empieza a correr, mientras la protagonista se sorprende y le pide que por favor espere, viendo nosotros cómo se ha caído la pequeña bebé. Pero pasados unos minutos, vemos a la pequeña llorar, y la protagonista le pregunta si aún le duele, y la niña está en silencio. Pero la protagonista dice parecer que se perdió mientras jugaba, la pequeña dice que sí, y la protagonista le pregunta que de dónde ella es, y ante esto no hay respuesta, cosa que lleva a la protagonista a preguntarse si todavía ella no es buena hablando, o si tal vez tiene miedo, y esta llama a la señorita, y le pregunta si ha ido sola hasta ahí, la pequeña dice que no, y la protagonista le pregunta si fue entonces con una niñera, quedándose la pequeña nuevamente en silencio, pero la protagonista le pregunta si significa que la niñera no irá a buscarle, y la niña se queda en silencio, diciendo a los protagonistas que entonces, le pregunta si es diferente a que haya ido ahí sola, y la niña nuevamente se queda en silencio, pero la protagonista dice que es cierto, le pregunta que cómo se llama, porque si es así, le pregunta que qué le parece el nombre de Lee, porque parece que le gustan las cintas, así que le hizo una abreviación, y ante esto, la pequeña niña sonríe muy feliz y dice que sí, y la protagonista se ríe, porque parece que le gusta, y esta piensa que es muy linda, y por si acaso le parece mejor quedarse con ella hasta que alguien vaya a recogerle. Pero la protagonista dice a Lee que verdad, porque si aún no ha almorzado, esta le pregunta si le gustaría comer un sándwich con ella, pero la pequeña bebé gira su rostro y le dice que no, y esta misma señala algo, y dice que eso le gusta. Viendo nosotros el tarro de chocolates que le ha regalado el príncipe, y la protagonista piensa que eso es, porque se lo dio el príncipe, y la pequeña Lee le pregunta si no puede, y la protagonista dice que no, porque le dará a Lee todo lo que quiera. Viendo nosotros que la pequeña tiene unos cuantos caramelos en sus manos, y esta dice que su hermano le dio lo mismo, y ante esto la protagonista se ve feliz, pensando que tiene un hermano, pero más adelante la protagonista se sorprende, y esto porque la bebé tiene sus manos sucias de chocolate, y la protagonista piensa que sus manos están sucias, y debería haberlo puesto en su boca sin entregárselos, y esto mientras ella toma un paño, y vemos que la bebé se está moviendo. Llegando está donde está el tarro, mirándolo con asombro, y esto sorprende a la protagonista, quien le pregunta a la bebé si le gusta la botella, ella dice que sí. Ante lo que la protagonista piensa que no le importa darle cualquier cantidad de chocolate, pero esa botella es un poco, recordando cuando el príncipe se la dio, porque a pesar de que dijo que lo quería, no es como si alguien lo pudiera tomar, y se pregunta que por qué su corazón está latiendo tan rápido ahora, pero la protagonista le dice a la pequeña que le limpiará las manos ahora, y ella dice que sí, pero aquí la protagonista se sorprende por algo, y esta piensa que eso es, mientras en la pequeña mano de la bebé vemos estas heridas, porque son marcas de látigos, cosas que aterran mucho a la protagonista. Recordando está, que le golpeaban en el lugar donde podía ocultarlo con su ropa para que no se notara, y ésta se pregunta si es posible que incluso la hija de un noble sea golpeada así, porque sería bueno si pudiera ser de alguna ayuda para ella. Y la protagonista le dice que eso, le pregunta a la bebé si le duele, pero ella se ve sorprendida, y la protagonista se ve muy triste. Pero aquí la bebé se queda viendo a la protagonista, y esta misma se pone en pie, limpia su vestido y le dice que está bien. Pero aquí la protagonista llama a la pequeña, la misma que está creando un círculo bajo sus piernas, y la protagonista piensa que eso es, se pregunta si agua, viendo nosotros, que la pequeña bebé le dice a la protagonista que es un secreto todo lo que ha pasado, y esto mientras sonría muy feliz, desapareciéndose ella del lugar, dejando a la protagonista muy sorprendida. Aquí la protagonista suspira, y piensa que a pesar de ser una niña tan pequeña le es muy fácil usar un poder sobrenatural, y esto mientras sigue sorprendida,
y dice que ella todavía no puede usarlo correctamente, recordando cuando el príncipe le dijo que no hay duda de que ella es una lep, y su majestad la emperatriz también la reconoció claramente, así que le pidió que no sea impaciente, porque algún día el poder eventualmente regresará a ella. Ante esto la protagonista está en silencio, pero se pregunta que cuándo pasará eso, pero en ese instante llaman a la señorita, y la protagonista llama a su doncella, la misma que pregunta si ha ido a recogerla demasiado temprano, pero la protagonista dice que no, y estaba pensando en volver pronto. Pero esta dice que por cierto, y pregunta si pasó algo, y la doncella dice que Theodore Merchantwood acaba de llegar. Esto sorprende a la protagonista, quien pregunta si es el gremio de comerciantes Theodore, viendo nosotros aquí todas estas prendas fabulosas, y estas personas trabajando de manera feliz. Y entre lo que se ve, se escucha la voz de la protagonista mostrando mucha sobriedad, la misma que se queda viendo esta pluma con su boquita muy abierta. Pero alguien dice que todos ellos son productos cuidadosamente seleccionados y comprados de primera calidad. Misma persona que le dice a la protagonista que está encantado de conocerla, y su nombre es Wattiero, de Theodore Merchant, y es un honor presentar sus productos a la dama del Palacio de Invierno. Y ante esto la protagonista dice escuchar que ha ido por ella, y Theodore dice que sí es cierto, y escuchó que se fue a casa sin poder pasar por la tienda el otro día, y entonces, porque afortunadamente le invitaron a ir ahí. Esto sorprende a la protagonista, recordando ella cuando el príncipe le preguntaba si todavía no había podido comprar lo que quería, porque entonces llamará al comerciante al Palacio Imperial. Y la protagonista piensa que está segura de que dijo eso en ese momento, aún así poniendo un pero mientras se ve sorprendida, preguntándose si llamó a todo el gremio de. Pero Theodore le pide a la protagonista que por favor se sienta libre de echar un vistazo a todo, y esta misma se ve muy sorprendida, pero pide disculpas, porque ella solo quería comprar un pequeño regalo, y esta le pregunta si no le causó problemas en su lugar. Antes lo que Theodore dice que eso es ridículo mientras sonríe, porque los comerciantes nunca pierden dinero. Y también la doncella, quien llama a la protagonista y dice que ahí tienen la billetera de la señorita Lisa, y esta le pregunta que qué tal si van a echar un vistazo tranquilamente juntas alrededor, y la protagonista algo sorprendida dice que sí, y esta se pregunta que qué debería hacer, porque hay demasiadas cosas que quiere comprar, pero no puede malgastar su dinero, pero no, ese no es su dinero. Y esto mientras se da unas leves cachetadas en su cara. Pero su doncella le hace saber que ella comprará lo que necesite para su estudio, así que no es una pérdida de dinero. Esta le pregunta si no es así, y esto sorprende a protagonista, quien pone un pero, porque todas las cosas ahí son caras. Y esta le pregunta que cómo ella supo lo que estaba pensando, pero la doncella le pregunta si no son todas las cosas que está usando ahora artículos de alta gama, y esta le pregunta qué tal esa pluma de estilografía de cristal, porque cree que le quedará muy bien a la señorita Lisa. Viendo nosotros dichas plumas, mientras la protagonista muy mal dice que se lo lleva, y la doncella dice que esa tinta azul es bonita, y también dice que un buen bolígrafo necesita de una buena tinta. Esta pregunta si no es así, y también le pide a la protagonista que mire ese juego de letras, y también le pregunta si no cree que ese papel es bueno para estudiar, y entonces también eso de allí, y aquí vemos todo lo que la protagonista compró, y esta piensa que no importa cómo lo mire, compró demasiado, y se pregunta que por qué hay tantas cosas hermosas en el mundo, y esto mientras vemos a la doncella en Vipi, por hacer a la protagonista comprar muchas cosas. Aún así ella pone un pero, porque se alegra de habérselo dado al señor Kai, y también quiere dárselo a Denia lo antes posible, preguntándose esta si estará ocupada, porque no la ha visto ni una vez ese día, y al príncipe. Esto mientras ella lo recuerda a aquellos leves momentos, y la protagonista se queda recostada en el suelo con su cabeza en su cama, y se ve muy sentimental, pensando que quiere verlo. Pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos a Kai caminando. Este mismo llama al señor, y dice que Kai la ha llegado, y a este le piden que vaya. Viendo nosotros al príncipe, y viendo a nosotros a Denia quien le pide al señor Kai que se dé prisa. Y esto mientras ella está al lado del príncipe pisando un cuerpo, o mejor dicho ellos están rodeados de muchos cuerpos. Preguntando Kai que por qué hay tantos insectos, o le pregunta que dónde pescó tantos, y el príncipe dice que son de la fortaleza en las montañas oscuras, y todavía quedaban muchos magos negros,
Y por si alguien se pregunta que qué es la fortaleza de las montañas oscuras, mencionan que es una de las dos principales líneas de frente antidemonio, y cuanto más alguien se acerca a los demonios, más se acerca a ellos, y aquellos que no tienen poderes especiales, o aquellos que tienen un poder débil, tienen más probabilidades de ser atraídos por los demonios. Y no era raro ensuciarse las manos con magia negra, diciendo Kai, que si es algo así, pregunta si no sería mejor dejárselo al comandante de la fortaleza, o que por qué molestarlo a él en llevarle ahí. Pero a Kailab le dicen que eso no es todo, es Denia, porque en la capital se encontraron 6 rastros de magia negra, y entre los que fueron atrapados estaban los que entraban y salían del Palacio Imperial, cosa que sorprende mucho a Kailab, quien dice que en otras palabras, porque son de una familia aristócrata de alto rango. Pero Denia le pregunta a Kailab si hay alguien que esté familiarizado con los demonios, pero el príncipe llama al señor Kailab y dice saber que eres un jubilado. Y Kailab le pregunta si con eso le quiere decir que no se involucre, pero el príncipe le dice que si va a volver le da la bienvenida, pero debe tener en cuenta que ese es un tema político. Ante esto Kailab está en silencio, mencionando que los rebeldes se están moviendo, y también está ahí en el Palacio Imperial donde se protege a la emperatriz. Sin embargo, el hecho de que llevara a Lisa al Palacio de Invierno sin notificar a su majestad, significa que hay una persona sospechosa cerca de su majestad la emperatriz. Y este piensa que solo se le ocurre a una persona, y significa que hay una persona sospechosa cerca de su majestad, y ese es el emperador Kais. Y esto mientras Kailab está algo sorprendido. Pero el príncipe dice que entonces, le pregunta si está dispuesto a involucrarse en ese asunto, y en ese momento Kailab llama a su Alteza. El mismo que le recuerda que si él quiere vivir una vida pacífica es mejor que no intervenga. Y ante esto Kailab está en silencio, y dice que le sorprendió, porque nunca pensó que haría algo que pusiera en peligro a su Alteza Imperial, pero dice que va a fingir que no lo sabía, dándole un saludo de mucho respeto como el ex gran general Kailab, diciendo que, de ahora en adelante planea vivir haciendo dulces para la señorita Lisa, y el príncipe le pide que entonces lo haga. Pero este mismo llama a Denia, y le pide que averigüe bajo las instrucciones de quienes se estaban moviendo esas personas, marchándose de del lugar, preguntándose Kailab si de verdad él va a tener un enfrentamiento con el emperador Kais, pensando que no hace falta decir que el derecho de sucesión de su Alteza Imperial estaría en peligro, y las chispas volarán también hacia la señorita Lisa, y le parece extraño, porque él no era del tipo que hacía algo como eso solo por sus sentimientos. Y se pregunta si hubo algún cambio de opinión, y esto mientras Denia suspira, como quien tiene disgusto, preguntando que cómo se supone que va a poner a toda esa gente en la cárcel, porque aunque no tiene la habilidad de moverse en ese espacio como su Alteza, empieza a utilizar una magia, y ella le pide al señor Kailab que también le ayude un poco. Pero se sorprende al ver algo en su pelo, y ella le pregunta que qué es lo que él tiene en el cabello, y Kailab se sorprende, y Denia le pregunta si a él le pasó algo para llevar algo así en su pelo, pero Kailab pregunta si eso, y empieza a reír, y le pide que adivine. Y le dice que no tiene que responder, mientras sigue riendo, pero Denia dice que no está interesada, y Kailab dice que fue un regalo de la señorita Lisa. Y ante esto vemos la reacción de Denia, quien manda a volar todos los cuerpos que debía poner en prisión. Y Kailab dice parecer que es el primer regalo que en su vida. Y Debía dice que si no hubiera sido por el trabajo habría sido ella la primera a recibirlo. Y Kailab dice que bueno, y eso es cierto. Pero si es frustrante definitivamente ella debería quedarse protegiendo a la señorita Lisa todo el tiempo. Y ante esto Denia se ve muy enojada, y grita, porque si él puede hacer eso ella también lo hará, pero aquí pasamos a otro lado, donde vemos una persona a caminar. Es el príncipe, quien piensa que nunca pensó que haría algo que pusiera en peligro a su Alteza Imperial, mencionando que incluso si su verdadero padre dice que está tratando de hacerle vivir para convocar a Rey Demonio, ella probablemente aún no lo entienda, pero no importa, porque se asegurará de que eso no suceda. Pero también vemos que el príncipe se sorprende, y esto mientras más adelante se ve a la protagonista, la misma que está parada mientras la brisa juega con su pelo, y volteando ella, su rostro todo se torna algo extraño, y esto porque ella está llorando. Pero el príncipe menciona que es una existencia que hay que proteger con responsabilidad,
Una de las muchas tareas con las que alguien tiene que lidiar esa es ella, y ahora que lo piensa, ella también solía salir de noche así, porque dijo que solo quería estar protegida y vivir en paz, y cree que sería suficiente si se lo considera. Y esto mientras la protagonista está llorando, poniendo Helios un pero, porque estaba llorando, y finalmente le reconoció como un ser vivo, y cree que es ahí donde empezó todo. Pero el príncipe se pregunta que de qué está hablando, porque eso significa que la situación va a cambiar, aunque las cosas que debería hacer no cambiarán, y tiene que volver pronto, y esto mientras se marcha. Pero la protagonista se gira, y aquí se escuchan unos pasos mientras llaman a su Alteza. Corriendo la protagonista hacia el príncipe, y muy feliz le dice que realmente ha vuelto. Esta dice que de alguna manera se despertó sintiendo que él ya había regresado a casa, y el príncipe dice parecer que ya se ha vuelto capaz de sentir el maná poco a poco, y eso es bueno. Y la protagonista le da muchas gracias al príncipe, el mismo que le pregunta que por qué le está agradeciendo, y le dice que no le elogio. Esto sorprende a la protagonista, mientras el príncipe dice que Alep es la diosa del hombre, un ser sobresaliente, y es natural para Alep ser capaz de sentir el movimiento del maná. Y ante esto la protagonista un poquito sentimental, y dice que aún así, su Alteza es quien confía en ella. Esta le pregunta si no es así, porque incluso si la herramienta de cristal que le dio para entrenar sus habilidades sobrenaturales no responde, incluso si no puede usar su poder libremente, pero el príncipe dice que la manifestación fue lenta, y no es extraño que ella no sepa usar su poder. La protagonista dice que sí, y cree que es demasiado impaciente, pero esta dice que aún así, Y a partir de ahora se habrá enseguida cuando su Alteza esté de vuelta. Y el príncipe le pregunta si eso es tan importante para ella, y la protagonista dice que sí, para ella es algo muy importante, y esto mientras se ve sumamente feliz, y el príncipe se queda viéndole, pero este rompe el momento emotivo, y le pregunta que qué pasó, o que si no tenía algo que decirle. Aquí la protagonista suspira, y le pregunta al príncipe si podría esperar ahí un momento, porque tiene algo que olvidé darle, pero olvidó llevarlo, así que lo buscará. El príncipe dice que entendido, y la protagonista se va corriendo y dice que volverá pronto. Esta se marcha del lugar, y vemos cómo vuelve enseguida, misma que viene suspirando muy fuerte por el ejercicio momentáneo que hizo al correr, y esta le pide al príncipe que por favor tome eso, porque ese día el señor Teodel visitó la mansión, y compró un regalo para Denia, el señor Kailab y para Lete, y esta suspira y dice que Lete es la persona que le está cuidando recientemente y se lleva bien con ella. Pero esta dice que no sabe qué tipo de regalo debería darle a su Alteza, y solo quería transmitir sus sentimientos a su Alteza. Viendo nosotros cuánta atención está apretando el príncipe, mismo que dice que lo entiende, y mientras la protagonista sonríe le da muchas gracias a su Alteza. Pero el príncipe le pregunta si no va a regresar, porque el viento es frío de noche, y la protagonista dice que sí, y da buenas noches, y ésta se queda viendo con bastante felicidad al príncipe, quien está sumamente tranquilo y piensa que ella realmente se comporta como una niña, y esto mientras está abriendo el sobre. Mismo que dice que ella siempre estará agradecida por su ayuda, y este se queda leyendo esto nuevamente, y aquí lo vemos observar sin ninguna expresión, y mientras él la recuerda llorando, menciona que es inútil de todos modos, y este se queda leyendo la nota muy en silencio. Pero aquí pasamos unos días después, donde vemos a Denia, misma que lleva puesto unos hermoso pendiente, y esta se pregunta si realmente es un caballero que sirve a su Alteza, recordando ella cuando llamaba a la señorita Lisa, y la protagonista dijo que por alguna razón pensó que Denia podría no ser solo una simple sirvienta, porque Denia sale a menudo con su Alteza para protegerlo. Y ésta le preguntó si fingió ser una sirvienta para que no se asustara. Esta le pregunta si no es así, y, mientras la protagonista le entregaba los pendientes, dijo que en verdad muchas gracias, y también le dijo que no era gran cosa, pero le pidió que por favor lo acepte, y ante esto Denia estaba muy conmovida, y la protagonista le preguntó esta misma si iría a visitarla a menudo en el futuro, y Denia dijo que por supuesto, incluso si los rechaza irá, y esta piensa que su Alteza también, porque no sabe de dónde llevó a una persona tan linda. Aún así pone un pero, porque el hecho de que es marquesa, pase lo que pase tiene que mantenerlo en secreto, y es solo que no sabe si se pueden crear una extraña distancia. Viendo nosotros que entra donde la protagonista, y llaman a la señora Denia,
y la protagonista le dice que hola. Pero Denia llama a la señorita Lisa y le pregunta que cómo se siente ese día, pero también pregunta que por qué Caleb está ahí, y Caleb dice que la señorita Lisa le llamó porque hay algo que realmente quiere preguntarle. Pero Caleb le dice a Denia que de todos modos, le pregunta que qué ella hace ahí, o le pregunta si no debería haberse ido ahora que dejó los asuntos de la señorita Lisa en mano del ET, pero Denia pregunta que qué ocurre, o que si no puede ir a ver a la señorita, sin una razón, pero la protagonista les pide que por favor no discutan, y Denia le pregunta a la señorita que para qué tipo de encargo ha ido Caleb, y la protagonista dice que un nuevo mayordomo irá ese día, y tiene algo que quiere discutir con esa persona, y Caleb dice que quiere decir que también está relacionado con él. Pero la protagonista pone un pero, porque no sabe quién es esa persona, y esta menciona que sería bueno si fuera alguien amable y fácil de hablar. Pero en ese momento alguien toca la puerta, y la protagonista se pone en pie diciendo parecer que ya está ahí, viendo nosotros que entra una persona, quien da saludos a la señorita del Palacio de Invierno, cosa que sorprende a la protagonista, diciendo a esta persona que se llama Sebastián, y se ha decidido que de ese día en adelante servirá a la señorita. Viendo nosotros la impresión de la protagonista, quien se pregunta que qué debería hacer, esto mientras vemos la mirada de Sebastián, pensando la protagonista que parece a alguien gruñón. Pero Sebastián dice que por cierto, porque parece que hay invitados no invitados ahí, y este pregunta si los debería echar a patadas. Esto enoja a Denia, quien le grita y le pregunta que qué está diciendo, y la protagonista dice que Denia no es una invitada no invitada, y ella es, y son amigas. Esta pregunta si no es verdad, y mientras Denia asiente, Sebastián le dice que no debe usar honoríficos, y por mucho que sea una marquesa, desde el punto de vista de la joven señorita, ella sería solo como una mera vasalla, y este le pregunta si no es así, a la marquesa de Pilea, misma que se sorprende mucho, y aquí la protagonista se ve sorprendida, y pregunta si la señorita Denia es una marquesa, porque entonces, esta le pregunta si es una persona muy noble, y aquí vemos a Denia llorar mucho, porque nunca no quería que la señorita se enterara. Pero Sebastián llama a la maestra, y dice que la dueña del Palacio de Invierno no usa honoríficos con los sirvientes. Aún así la protagonista quiere poner un pero Sebastián dice que será de la misma forma con él a la señorita, pidiendo que no le llame señor mayordomo, o diga señorita marquesa, porque como líder, ella debe recordar comportarse apropiadamente a la señorita. Y al parecer la marquesa de Pileas, pregunta si solo se dedicó a mimar a la joven, y no le enseñó nada, porque es decepcionante. Y esto mientras la protagonista se ve triste. Pero en ese momento Caleb llama a Sebastián, porque la señorita Lisa solo ha estado ahí por 2 meses, y le pregunta si va a ser descortés con la joven mientras le echa la culpa a Denia, viendo a nosotros que Sebastián se queda en silencio, e inclinándose dice que lamenta su descortesía, porque ha ido demasiado lejos. Pero la protagonista le dice que no, y está pensando en el señor mayordomo, no en Sebastián, porque ella no puede ser muy mala para siempre. Y esta llama a Sebastián dudosamente, porque tiene algo de lo que quiere hablarle, y esta dice que se trata de hacer un presupuesto para el Palacio de Invierno. Y Denia dice que él es bueno administrando el dinero, pero eso no es todo en lo que es bueno, porque después de todo originalmente es un cazador de magos negros que trabajó bajo las órdenes de Su Alteza. Pero la protagonista dice que quiere darle a las personas que trabajan ahí un desayuno un poco mejor, y recuerda cuando ella le dijo a Lete que si sobraba avena se la podía llevar. Y la doncella preguntó que cómo que avena, porque eso no es algo que diría una joven señorita, diciendo la protagonista que solía trabajar en una mansión hasta hace poco, así que sabe las condiciones de los sirvientes, y la mañana es el momento más ocupado, y el más difícil, así que si pueden desayunar bien. Siempre pensó que se podría trabajar con más energía, y es por eso, preguntando a ella si pueden gastar un poco más en el desayuno de los sirvientes. Ante esto Sebastián se queda mirando, y dice que no le importa si eso es lo que quiere hacer la joven. Esto sorprende a la protagonista, diciendo Sebastián que sin embargo, le pide que por favor haga un plan concreto y proceda, y debe saber si es sostenible, o dónde y cuánto dinero se gasta, porque si solo actúa con el sentimiento, eso conducirá a una gran cantidad de gastos desperdiciados por esa gente. Y ante esto, Caleb dice que le puede ayudar con esa parte,
Y este le pregunta a Sebastián si eso está bien, y la protagonista se ve feliz y da muchas gracias, y Sebastián dice que entonces, pregunta si puede comentarle el primer asunto por el que ha ido ahora. La protagonista dice que sí, porque se preguntaba por qué es, y Sebastián muestra esta carta, porque ha llegado una invitación del Palacio de Primavera, y se dice que llevarán a cabo un festival de lluvia de otoño. Y en ese momento mencionan que el Festival de Lluvia de Otoño es un evento que se realiza el primer día después de la cosecha, cuando llueve y los agricultores limpian sus campos y vías fluviales, y después de eso se quema la paja de arroz y varios árboles en los campos, porque ese evento también incluye el significado del exorcismo, además de muebles viejos rotos y ropa desgastada. Y algunas personas escriben los nombres de eventos o enfermedades que quieren evitar y los queman, pero el fuego es la fuente del poder del demonio, y al mediodía cuando Su Majestad la Emperatriz envía lluvia por todo el imperio, el fuego eventualmente se apagará, y Sebastián dice que eso se debe a que Su Majestad la Emperatriz misma recrea la historia humana, y demuestra que la Emperatriz es el dios y el pilar del imperio, y la protagonista dice que eso es lo que significaba, y lo ha escuchado todos los años, pero es la primera vez que lo ve, y Sebastián dice que tampoco está patrocinado oficialmente por la familia imperial, y Su Majestad la Emperatriz no irá, y Denia dice, que quiere decir que el punto importante es que hayas participar, porque se supone que las celebraciones son divertidas, y tomarse una taza de té mientras observa el fuego en un lugar seguro, mientras cazan, bailan, todo lo pueden hacer ese día. Y la protagonista dice que vaya, porque suena interesante. Pero Denia menciona que lo bueno de los festivales es que hasta un poco de desplante se perdona, porque incluso si la señorita Lisa no está acostumbrada a la etiqueta, no debería parecer antinatural. Y esta pregunta si no es verdad, porque al menos que el remitente de la invitación sea el esposo de la emperatriz. Y esta menciona que ella fue nacida afuera de la familia real, y es comprensible cómo se sentiría ese ambiente para ella, y a pesar de que se propuso la ceremonia del trono imperial para que pudiera adquirir lentamente la etiqueta, deben poner en contacto primero y esperar y ver, porque se supone que se trata de una trampa. Y Denia dice que tendrán que aplazar el regreso de la fortaleza del volcán, y Sebastián pregunta si se han cumplido todas las tareas que le encomendó a su Alteza, porque para Denia, en lugar de continuar con las siguientes órdenes, este le pregunta si ya ha decidido darle prioridad a la señorita Lisa, diciendo Sebastián que ahora es su trabajo proteger a la señorita, y no cree que sea una buena idea que ella abandone la fortaleza en un momento como ese, pero Denia dice que tener un hombre a su lado todo el día no haría que la señorita Lisa se sintiera cómoda. Esta pregunta si no es así, y mientras ambos discuten, la protagonista piensa que ellos dos parecen estar en buenos términos el uno con el otro, y Kayla pide que dejen las cosas difíciles a esos dos, y le pregunta a la protagonista que qué le parece si mientras tanto ellos toman un bocadillo, pero aún así la protagonista pone un pero, porque fue ella quien recibió la invitación, pero Kayla llama a la señorita Lisa, porque debería trabajar duro para estudiar etiqueta, y Sebastián debería ser capaz de enseñarle correctamente, y ese día Su Alteza Helios la protegerá y escoltará, y la protagonista se sorprende, y pregunta si Su Alteza, y Kayla dice que claro, porque ese día será el debut social de la señorita Lisa, y por supuesto que tiene que escoltarla. Esto sorprende a la protagonista, mientras que Kayla le pide que no se preocupe demasiado, o le pregunta si salen a comer ahora, diciendo la protagonista que sí. Pero aquí pasamos a otro sitio, donde vemos a esta persona ya vista sentada, siendo esta la exprometida del maestro Brom, a la misma que le preguntan si le han hecho esperar mucho tiempo. Esta se sorprende y dice que no, y le alegra conocerla, y es un honor, y su nombre es Isabel de la familia Cooper, a la princesa Karen Lucay, la misma que sonríe, y le pide que por favor tome asiento. Terminando aquí esta hermosa parte de este video, esperando que te haya gustado, y que lo comentes de ser así, ya que a esta historia así le quedan unos cuantos capítulos, mismos que podemos continuar si la historia tiene un gran alcance. Esta misma historia también recuerdo que estuvo en el canal de Hinata Manhwa Resumen, pero el video era más corto, y aquí lo volvimos a hacer de una manera que se va un poquito más linda. Arreglamos un poco el guión y le agregamos bastante tiempo. Así que nada, hasta un próximo video, y gracias por todo.